No todas las heroínas llevan capa ni tienen superpoderes. A veces, se la llama Ángela Vasconcellos, una madre soltera que, en una noche de tormenta, solo quería salvar a su hijo Lucas, de 8 años, que ardía de fiebre en la chabola donde vivían. En las afueras del pueblo de La Esperanza, ¿alguna vez has imaginado lo que una madre es capaz de afrontar cuando la vida de su hijo depende solo de ella? Eso es lo que esta historia revelará, la desesperación de una noche fría, una carrera contrarreloj y un hospital donde el destino preparó un giro inesperado. Quédate hasta el final, porque esta historia puede cambiar tu perspectiva sobre el amor, la valentía y las segundas oportunidades. ¿Conoces esas noches en las que el mundo parece desmoronarse? Fue así para Ángela Vasconcellos, madre soltera de un niño de 8 años. Lucas. La lluvia caía con fuerza en Pueblo de la Esperanza y cada trueno parecía reflejar su desesperación. Lucas ardía de fiebre, sin fuerzas ni para llamar a su madre. Ángela miró alrededor de la pequeña choza, sin medicinas, sin teléfono, sin nadie que la ayudara. Solo ella y ese inmenso amor intentaban superar su miedo. El suelo de tierra de la casa ya se estaba convirtiendo en lodo con el agua que se filtraba por las grietas. Ángela sabía que si se quedaba quieta, podría perder a su hijo. Sin pensarlo 2 veces, lo cargó en brazos, sintió el calor de su cuerpo que ardía y salió a la lluvia, descalza, con el viento azotándole la cara. Su corazón latía más rápido que los relámpagos en el cielo. Era una carrera contrarreloj. Las calles del Pueblo de la Esperanza parecían laberintos inundados. Ángela pisó charcos, tropezó con piedras, pero no se detuvo. Algunos vecinos vieron la escena desde sus ventanas y guardaron silencio, quizá sin saber cómo ayudar, quizá con miedo a la tormenta. Pero Ángela no veía nada más allá del hospital al que debía llegar. Para ella, solo había un objetivo: salvar Lucas. En el camino, Ángela recordaba cada sonrisa de su hijo, cada historia que le había contado para dormir. Esos momentos llegaban como destellos, como si el destino quisiera mostrarle lo que estaba en juego. Y eso era lo que la impulsaba a seguir adelante, incluso con el cuerpo temblando de frío. Cada paso era un acto de amor desesperado. Y cuando parecía que las fuerzas se acababan, allí estaba, a lo lejos, el cartel luminoso de Hospital Municipal Santa Lucia. Ángela respiró hondo, abrazó a su hijo y, con las pocas energías que le quedaban, corrió hacia la entrada. No sabía que la mayor sorpresa de la noche estaba por llegar. Al cruzar las puertas de la Hospital Municipal Santa Lucia, Ángela sintió que le flaqueaban las piernas. La calidez de la recepción contrastaba con el frío de la tormenta que aún azotaba el exterior. Con Lucas inerte en sus brazos, intentó llamar la atención, pero la línea de emergencias parecía interminable. El ruido de los monitores, las conversaciones rápidas y los pasos apresurados aumentaron su nerviosismo. Era como si el tiempo se alargara, cruel, mientras su hijo empeoraba. La recepcionista inicialmente siguió el protocolo, pidió documentos, un formulario de triaje e información. Ángela, empapada y temblando, explicó que lo había perdido todo en la inundación de esa noche, incluyendo su bolso con sus papeles. La mirada de la mujer oscilaba entre el deber y el instinto. Una sola mirada al niño pálido y sudoroso en brazos de su madre bastó para que la humanidad hablara con más fuerza. Con un gesto rápido, llamó a emergencias y permitió que el niño entrara para recibir atención médica. Los pasillos del hospital eran un caos, gente gimiendo de dolor, camillas yendo de un lado a otro, gritos que se mezclaban con el sonido constante de las sirenas. Ángela seguía al equipo, con el corazón encogido a cada paso del pasillo. El uniforme blanco de la enfermera que iba delante parecía la única esperanza. El miedo a perder a su hijo era fuerte, pero también había un hilo de fe que la sostenía. Mientras esperaba fuera de urgencias, el sonido de la lluvia golpeando las ventanas le recordó de dónde venía y cuánto había enfrentado ya. Sus pensamientos oscilaban entre oraciones silenciosas y recuerdos de noches felices con su hijo. Tenía las manos entrelazadas, la mirada fija en la puerta que la separaba de Lucas. En ese momento, solo el amor era más fuerte que el miedo. Y cuando se abrió la puerta,
Ángela no podía creer lo que veía. El médico que salió a dar la primera opinión no solo vestía una bata blanca, sino también el rostro del pasado. Octavio Salles, el hombre que había intentado olvidar, estaba allí, frente a ella, como el responsable de la vida de su hijo. La conmoción lo detuvo por unos segundos. El reencuentro que jamás imaginó estaba ocurriendo en el momento más vulnerable de su vida. La mirada de Ángela y Octavio Salles se cruzaron como si el tiempo se hubiera detenido. El médico, acostumbrado a atender urgencias, se quedó sin palabras por un instante. La mujer que tenía ante él era más que una madre desesperada, era la mujer a la que había amado años atrás, antes de que todo se derrumbara. Y el niño, ese niño frágil, algo en los rasgos de su rostro le aceleró el corazón. Octavio intentó concentrarse, pero los recuerdos lo invadieron. Las tardes que pasearon juntos, las promesas que le susurraron al oído, los planes que nunca se materializaron. El final llegó rápidamente, lleno de mentiras y desacuerdos que los separaron. Nunca supo del embarazo, nunca imaginó que hubiera un niño allí, tan cerca. Ahora, el destino los ponía cara a cara en el momento más difícil. Ángela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo lo que había luchado por olvidar estaba allí, materializado en el hombre de la bata blanca que la miraba como si hubiera visto un fantasma. Los viejos dolores regresaron como una herida abierta. Pero no era momento de revivir el pasado. Lo que importaba era Lucas, el hijo que ahora dependía de ese hombre, del padre que nunca supo que era padre. Con un nudo en la garganta, Octavio se disculpó y regresó a urgencias. El Debra hablaba más fuerte que el torbellino de emociones. Pero antes de cerrar la puerta, le dirigió a Ángela una última mirada, una mirada llena de preguntas no formuladas. Afuera, sintió que sus lágrimas se mezclaban con la lluvia aún atrapada en su cabello. Era hora de ser fuerte, una vez más. Y mientras el médico se dedicaba a salvar al niño, el pasado y el presente se entrelazaban en aquel hospital. Los pasillos, las luces, los sonidos, todo parecía presenciar el reencuentro de dos vidas marcadas por decisiones y silencios. Un reencuentro que, sin que ellos lo supieran, podría ser el primer paso hacia un nuevo comienzo. Dentro de la sala de urgencias, el foco de Octavio Salles volvió a salvar esa pequeña vida. Examinó a Lucas con cuidado, notando la dificultad para respirar del niño y las sibilancias en el pecho. El diagnóstico fue acertado: infección pulmonar aguda. La afección era grave y requería tratamiento inmediato. El médico actuó con rapidez, como el profesional experimentado que era, pero con el corazón apesadumbrado por el vínculo que ahora sabía que existía. Mientras el equipo administraba la medicación y preparaba el suero, Octavio mantuvo la calma para no alarmar aún más a Ángela. En su interior, el conflicto era enorme. Luchó por separar al médico del hombre que acababa de descubrir que tenía un hijo. El niño era fuerte, y eso le dio esperanza. Empezaron a aparecer los primeros síntomas de la medicación. La respiración del pequeño se volvió un poco más fluida. Fue un alivio temporal, pero un alivio al fin y al cabo. Afuera, Ángela esperaba noticias, con la mirada fija en la puerta. Cuando Octavio finalmente salió a hablar con ella, su tono fue firme pero humano. Le explicó la situación clínica, lo que se estaba haciendo y los próximos pasos. Al escuchar cada palabra, Ángela sintió una mezcla de miedo y gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió confiar. Octavio se aseguró de supervisar de cerca cada detalle del tratamiento. Supervisó las pruebas, ajustó el suero y revisó los antibióticos. Ya no era solo el médico a cargo, era el hombre que quería hacer las cosas de forma diferente, que quería reconstruir lo que el pasado había destruido. Y, poco a poco, Ángela lo notó en su mirada, en sus cuidados, en su dedicación, más allá de lo esperado. La noche fue larga, pero llena de pequeñas señales de mejoría. El niño, aunque débil, abrió los ojos un instante y murmuró algo que solo su madre entendió. Fue como un soplo de esperanza en medio de la tormenta. Octavio y Ángela se miraron y, sin decir nada, supieron,
esa noche marcaría sus vidas para siempre. A medida que pasaban los días, la salud de Lucas se estaba recuperando. La fiebre bajó, su respiración se volvió más ligera y el color de su rostro regresó gradualmente. Ángela, cada mejora del hijo era un regalo, una señal de que el amor y la lucha valieron la pena. Y junto a la cama del niño, Octavio Sáez permaneció, demostrando que esa reunión no fue solo una coincidencia. Fue una oportunidad para reescribir la historia. Las conversaciones entre Octavio y Ángela comenzaron tímidamente, llenas de pausas y miradas que decían más que las palabras. Recordaron el pasado, las mentiras que los habían distanciado, los errores que ya no podían corregirse. Pero allí, frente a su hijo, comprendieron que el futuro aún podía construirse. Era como si cada conversación reconstruyera un pedazo de lo que se había roto. El miedo dio paso a la esperanza. Octavio ofreció más que atención médica, se acercó a Ángela y Lucas de una manera que ella no esperaba. Se ofreció a ayudarlos a empezar de nuevo, a dejar atrás la soledad y el abandono. Les habló de un hogar, un lugar seguro, un nuevo comienzo en Santa Lucía lejos del dolor que la vida les había impuesto. Ángela dudó. Los corazones heridos no se rinden fácilmente. Pero el brillo en los ojos de Lucas fue decisivo. Poco a poco, la rutina empezó a cambiar. Octavio buscó maneras de estar presente, de demostrar que el pasado no definiría lo que podían construir. Los momentos juntos, por pequeños que fueran, un café compartido en el hospital, una sonrisa intercambiada en el pasillo, se convirtieron en pequeños cimientos de una nueva historia. La confianza, tan frágil al principio, comenzaba a fortalecerse. Y así, entre visitas, tratamientos y conversaciones en el banco de la plaza frente al hospital, nació algo que nadie más creía posible, una segunda oportunidad. Una oportunidad de transformar el dolor en amor, el miedo en valentía, la soledad en familia. Porque, en el fondo, eso es lo que la vida hace con quienes se atreven a empezar de nuevo, abre puertas donde solo había muros. ¿Y tú, te has parado a pensar alguna vez en cuántas segundas oportunidades nos ofrece la vida, y ni siquiera nos damos cuenta? La historia de Ángela, Lucas y Octavio es solo un ejemplo de cómo el amor, la valentía y la esperanza pueden transformar incluso los momentos más oscuros. ¿Qué harías en su lugar? ¿Tendrías la fuerza para empezar de nuevo, para perdonar, para construir algo nuevo entre las ruinas del pasado? Ahora te invito a reflexionar sobre lo que llevas en el corazón. No es hora de abrir una puerta que estaba cerrada por miedo o resentimiento. ¿Y si tu segunda oportunidad está más cerca de lo que crees? Comparte en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te conmovió más? Tu experiencia puede inspirar a otros. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Aquí compartimos historias reales y conmovedoras que nos recuerdan que la vida está llena de giros y vueltas, y que siempre hay espacio para un nuevo comienzo.